Nunca hemos estado mejor preparados para combatir una epidemia. Espero reflejar eso en el video. Pero esto no quiere decir que seamos inmunes ni que no sean estas capaces de paralizar al mundo. El virus actual es un claro ejemplo de ello. Las pestes constituyeron verdaderos factores de cambio que, a través de dolorosas enseñanzas, obligaron a la humanidad a repensar su entorno. Nuestro país no constituyó una excepción. El poder de las enfermedades mostró su capacidad en nuestro territorio cuando llegaron los españoles, no solo debido a que muchas enfermedades como el tifus o la viruela afectaban a las propias poblaciones europeos, sino que su difusión entre los nativos tuvo efectos devastadores, puesto que se enfrentaban a todo tipo de enfermedades desconocidas para sus cuerpos. Luego hay muchos casos de epidemias en nuestra historia, pero ahora quiero destacar algunas que han sido significativas, para ver qué lecciones ha aprendido la sociedad argentina al enfrentarse a situaciones similares a la actual y cómo se solucionaron, porque lo importante creo que es eso, ver que hemos salido adelante de situaciones peores y con menos recursos y conocimientos. Vamos al año 1867. La ciudad de Buenos Aires tenía alrededor de 180.000 habitantes, el riachuelo ya estaba contaminado, la ciudad no era autónoma, sino que era un municipio en proceso de organización. Se cometió un grave error usando las basuras de la ciudad para nivelar y rellenar algunas calles, que fueron inmediatamente empedradas. El único cementerio con el que se contaba era el de la Recoleta. No existían tampoco sistemas de cloacas y en sectores como San Telmo la gente se apiñaba en conventillos, factores todos que empeoraban notablemente cualquier posible enfermedad que surgiese. El periodo comprendido entre 1867 y 1873 fue un escenario epidémico de continuo peligro, en gran parte como producto del frente de guerra abierto en el Paraguay desde 1865 y hasta fines de 1870, y también por la expansión de la cuarta pandemia mundial del cólera. En ese entonces, si bien algunos avances, no se conocía bien de qué se trataba esta enfermedad, cómo ni por qué se producía el contagio. Se creía que era de persona a persona, eso llevaba a que la gente, para prevenir la enfermedad, se aislara, se alejara de los enfermos y abandonara a los muertos. Hoy sabemos que el cólera es una enfermedad diarreica causada por la ingestión de alimentos o agua contaminados con el bacilo Vibrio cholerae. Además, contamos con métodos efectivos para prevenirla y para curarla en la mayoría de los casos en que se produzca contagio. Aparecidos los primeros casos de cólera en marzo de 1867, consiguió contenerse hacia fines de abril, pero de acuerdo con las previsiones que se hicieron, el cólera volvió a aparecer en diciembre. El cólera del verano de 1868 no solo se extendió por todo Buenos Aires y en 10 de las 14 provincias, sino que también produjo la muerte del vicepresidente de la Nación, Marcos Paz, quien por entonces, debido a la ausencia del presidente Bartolomé Mitre por la Guerra del Paraguay, se encontraba a cargo del Poder Ejecutivo. Esto produjo una gran conmoción política, ya que si bien la Constitución facultaba al Congreso para designar un sucesor, los senadores de las provincias no querían volver a Buenos Aires para sesionar. Pero sobre todo, el cólera produjo un colapso institucional. El 17 de diciembre de 1867, todos los miembros de la municipalidad debieron renunciar por las presiones del pueblo. Ante el fracaso del gobierno de la ciudad para responder y para mantener la higiene del municipio mientras no se ejecutaran las grandes obras de salubrificación, se hizo indispensable una vigilancia continua de los focos de infección. Esta vigilancia la llevaron a cabo las comisiones parroquiales de salubridad, que además trabajaron en la cura de los enfermos. El cólera se llevó al menos 5.000 vidas en Buenos Aires en aquellos años, demostró la ineficacia del gobierno y las pésimas condiciones en las que vivían la mayoría de los vecinos. La epidemia que marcó un antes y un después fue la de la fiebre amarilla en Buenos Aires, transmitida por mosquitos infectados, generalmente del género Aedes, los mismos que transmiten el virus del dengue. A partir del 22 de enero de 1871 se comenzaron a detectar episodios de fiebre amarilla, que serían los primeros de la mayor epidemia que golpeó a la ciudad en toda su historia. El saldo fue de 13.614 defunciones en 4 meses, casi 3 veces la mortalidad anual. Hubo días en los que en la ciudad murieron más de 500 personas. La crisis que se desató fue de tal magnitud que nuevamente superó escalas y expectativas. A pesar de haber pasado por la traumática experiencia del cólera de 1867, esta nueva epidemia superaba dramáticamente los límites marcados y parecía no tener fin. Nuevamente, tanto el Estado municipal como el provincial enfrentaron la crisis a través de sus comisiones de vecinos y parroquiales. Como no se sabía la causa de aquella fiebre, se tomaron medidas a ciegas para combatirla.
primó el aislamiento completo de los enfermos y la destrucción de sus pertenencias. Se recomendó a la población beber infusiones de manzanilla y aceite de oliva, así como encender fogatas con aromas agradables. Este último consejo se debía a que muchos consideraban que la enfermedad tenía origen en el aire viciado. Durante casi medio año el Congreso no sesionó y las escuelas permanecieron cerradas. El panorama era estremecedor. Los ataúdes se dejaban en la puerta de cada casa, llegando a apilarse uno sobre otro. Fue necesario habilitar un enterratorio de emergencia en lo que fue el cementerio de la Chacarita. La última gran epidemia que sufrió el país tuvo lugar en el final de la Segunda Guerra Mundial entre 1918 y 1919. La gripe española mató en 7 meses, de septiembre de 1918 a abril de 1919, a 5 veces más personas que los combates de la Primera Guerra Mundial, con unos 50 millones de fallecidos en todo el mundo. En Argentina había una especie de creencia de que esta epidemia no iba a llegar o que iba a tardar en hacerlo, y que si llegaba íbamos a ser más inmunes. El 16 de octubre de 1918, el diario La Nación publicaba noticias tranquilizadoras acerca del impacto que podría llegar a tener la gripe en el país y aconsejaba no temer a esta enfermedad. Este medio emitió otro mensaje tranquilizador 2 días después al observar que la sociedad de la ciudad de Buenos Aires se burlaba de la enfermedad saliendo a pasear por sus calles y haciendo caso omiso de la posibilidad de un contagio. Las mismas páginas daban cuenta de un fenómeno que es como una constante cuando aparece alguna epidemia: la especulación alrededor de ciertos productos con los cuales era posible preservarse de la gripe. El periódico denunciaba que las pastillas de alcanfor o los laxantes habían aumentado su valor en 10 veces. Parece que algunas cosas nunca cambian. La pandemia de gripe española llegó a la Argentina en octubre de 1918 y se dieron 138 muertes en tan solo 12 días aproximadamente. Continuó su desarrollo durante el invierno de 1919, puesto que en mayo hubo un nuevo brote de gripe, pero que impactó con más fuerza en las provincias norteñas. Oficialmente, para el Departamento Nacional de Higiene, murieron 14.997 personas en todas las provincias a causa de esta enfermedad. Ahora bien, si se proyectan los decesos en los territorios nacionales, que conformaban gran parte del territorio argentino, esta cifra se duplica. La epidemia mostró su faceta más agresiva en las poblaciones de las provincias más desprotegidas desde el punto de vista material y sanitario. Las políticas que se implementaron, tanto desde el gobierno central como desde los gobiernos provinciales y municipales, fueron nuevamente potenciadoras de la crisis. Medidas desarticuladas, falta de recursos humanos y materiales, escasas instituciones donde alojar a los enfermos más graves, fueron parte de un escenario donde las poblaciones quedaron a merced de la enfermedad. Si bien no tuvo la magnitud de los casos antes relatados, quiero destacar esta enfermedad por 2 cosas. Primero, porque es más cercana en el tiempo a nuestros días. Es muy probable que tus abuelos hayan sido niños cuando esta enfermedad llegó a la Argentina. Segundo, porque nos muestra cómo un país más organizado y los avances de la medicina pueden reducir enormemente la gravedad de una epidemia. En 1956 se produjo la mayor epidemia de poliomielitis o polio en la Argentina, con 6.496 casos notificados de una enfermedad que causaba la muerte o dejaba una severa discapacidad. La investigación científica y la innovación farmacéutica en este caso sí pudieron torcer el curso de esta enfermedad, que hoy va camino a ser la segunda erradicada en el mundo luego de la viruela. La poliomielitis es una enfermedad muy contagiosa causada por el poliovirus. El virus se transmite de persona a persona, invade el sistema nervioso y puede causar parálisis en cuestión de horas. Afecta sobre todo a menores de 5 años y no tiene cura. Lo único que se puede hacer es prevenirla. A principios de 1953, Jonas Salk presentó los primeros resultados de sus investigaciones con un virus muerto y al año siguiente se desarrolló una vacuna que se empezó a distribuir en Estados Unidos. Al mismo tiempo, el médico polaco Sabin estaba desarrollando otra a partir de un virus vivo, ya que al igual que muchos científicos de la época, creía que así se garantizaría la inmunidad por un periodo extendido. Ante la imposibilidad de avanzar con un estudio clínico masivo en Estados Unidos, porque ya se estaba utilizando con éxito la vacuna de Salk, Sabin logró que lo llevara adelante el Ministerio de Salud de la Unión Soviética en 1957. 4 años después, tras el éxito de las investigaciones, el Servicio de Salud Pública estadounidense aprobó la vacuna diseñada por Sabin y la Organización Mundial de la Salud empezó a utilizar la antipoliomielítica oral, que sigue usándose y es una de las vacunas más seguras desarrolladas hasta la fecha. La vacunación cambió radicalmente el panorama de la polio.
En línea con la erradicación de la viruela lograda en 1980, la Organización Mundial de la Salud lanzó en 1988 la Iniciativa de Erradicación Mundial de la Poliomielitis. Desde entonces, cuando se calculaba que había 350.000 casos en 125 países endémicos, los casos disminuyeron en más de un 99% a 33 notificados en 2018. En la Argentina, la pandemia de coronavirus es la segunda en lo que va del siglo XXI, ya que la primera fue la gripe A, en junio de 2009, causada por una variante del influenzavirus A. Originalmente se la llamó gripe porcina, pero la Organización Mundial de la Salud decidió denominarla H1N1. En agosto de 2010 se anunció su fin y tuvo una mortalidad baja en contraste con la amplia distribución del virus, causando unas 19.000 víctimas fatales. En Argentina hubo 626 muertos. En cuanto al lugar, inicialmente se difundió la creencia de que el nuevo virus había aparecido en México a finales de marzo o principios de abril del año 2009, vinculado a los establecimientos porcinos que se encuentran en ese país. Pero con posterioridad, los especialistas han sostenido que es más probable que haya aparecido en cerdos de Asia y luego viajado a Norteamérica en un humano. En Argentina, el 7 de mayo, se confirmó el primer contagio de un hombre procedente de la Ciudad de México que habría ingresado al país sin síntomas el 24 de abril. Si bien hasta fines de mayo los sectores de más contagios se situaron en el Gran Buenos Aires, en la segunda quincena de junio, coincidiendo con el inicio del invierno, el virus se expandió hacia otras zonas del país, en especial la provincia de Santa Fe, con epicentro en la ciudad de Rosario. El 28 de junio se realizaron en todo el país elecciones legislativas. El 3 de julio, Mirta Roses, directora de la Organización Panamericana de la Salud, sostuvo que haber realizado las elecciones fue un error y que las mismas fueron un importante factor de propagación de la epidemia. Inmediatamente después de las elecciones, renunció la ministra de Salud, Graciela Ocaña, quien venía sufriendo fuertes críticas tanto de la oposición como de los sindicatos y grupos internos del oficialismo. El día posterior a las elecciones legislativas, el Comité de Crisis, en reunión en la que participó la Presidenta de la Nación, decidió adelantar y ampliar una semana el periodo de vacaciones de invierno, cerrando de ese modo las escuelas y colegios durante el mes de julio, en coincidencia con la llegada del invierno. El impacto de la pandemia fue considerablemente menor que el causado anualmente por la epidemia de gripe estacional, que oscila en los 4.000 muertos por año. Hubo 12.477 contagiados y 626 muertos, lo que revela una tasa de mortalidad del 1,7%. Las epidemias a las que se ha enfrentado nuestro país a lo largo de su existencia han traído mucho sufrimiento, pero también mucho aprendizaje. Las primeras tres de las que hablé, con las enormes tasas de mortalidad que dejaban a su paso y el caos social que producían, conformaron un duro golpe al optimismo liberal del siglo XIX en torno a la industria, el progreso, la ciencia y el comercio. Pero además, las epidemias crearon instituciones y llevaron a repensar las formas de salud pública. Por ejemplo, en el caso del cólera, Valentín Alsina, entonces gobernador, mandó construir 20.000 metros de caños para llevar agua potable a la ciudad, o más tarde, por la fiebre amarilla, se construyó el cementerio de la Chacarita y se consolidaron autoridades a nivel municipal para controlar los problemas de salud de la población. En el caso de la polio, la vacunación preventiva llevó a que erradicáramos una enfermedad completamente de nuestro territorio y esto es un avance gigantesco. Más recientemente, la gripe A tuvo un impacto social enorme, recordando la importancia de la higiene personal y social. Hoy nos toca enfrentarnos nuevamente a una epidemia, más bien una pandemia, que esperemos acabe lo antes posible y sin que se lleve a nadie más. Pero a pesar del dolor y de la confusión, es importante que aprendamos, que veamos que ya en el pasado se pudo salir de situaciones como estas, unidad para el cambio, para mejorar las cosas en Argentina y en todo el planeta. Quédate en tu casa y ya que estás, suscríbete a mi canal. Un abrazo virtual y gracias por ver este video.